Bueno, quiero comentaros que Antonio López del Moral, nacido en Madrid, compagina la actividad literaria con artículos políticos y su trabajo como periodista en Televisión Española. Eso es. Hasta la fecha ha publicado Cuando fuimos agua, El cuaderno de los reflejos rotos, novela de ordenador y varios relatos en distintas compilaciones, entre ellas en la antología del relato español en ediciones irreverentes. Ha obtenido numerosos premios literarios y ha sido finalista del Antonio Machado de relatos y del Ducado de Loeches de novela. Confírmanos. Os confirmo, don Francisco, todo lo que habéis dicho acerca de mí, y sí, debo reconocer que efectivamente me han dado algunos premios literarios, hecho en el cual a día de hoy pues no sé si hay que avergonzarse o hay que llevarlo un poco a gala, pero en fin, las realidades que me han dado esos premios, y bueno, pues ahí están. Bueno, pues oye, enhorabuena, enhorabuena por todos ellos. Pues nada, muchas gracias. Ahora va a presentar Antonio un nuevo libro de relatos que se llama El espejo. Me he leído casi todo el libro y me ha resultado muy interesante, ¿no? Sobre todo los títulos. Por ejemplo, voy a leeros algunos títulos. La violencia, hermosa y negra, Homini Lupus, 7 de julio sin amor, El jardín, Un lobo que nos mira. Antonio, ¿es difícil titular? Vamos a ver, a mí yo el título lo dejo siempre para el final, aunque es cierto que a veces algunos relatos parto del título directamente. Por ejemplo, el de 7 de julio sin amor se me ocurrió el título y a partir del título vino todo el relato. 7 de julio sin amor a mí es uno de mis relatos preferidos de este libro. Pero en la mayoría de los relatos primero viene el relato y luego me cuesta mucho trabajo decidir el título. De hecho siempre pues me imagino que como tú y como cualquier otro escritor pues barajo varios títulos, consulto a las amistades y bueno, pues finalmente me decido por el que me suena menos mal. Bueno, ya sabes que sobre esto de los títulos hay tratados, vamos. Sí. Hay gente que incluso los colecciona, es decir, títulos sin relato. Y entonces, bueno, hay anécdotas de que, por ejemplo, Millás le compró un título de una de sus novelas a un autor que los colecciona. Y no recuerdo ahora mismo cuál es. Sería La soledad era esto. Alguno de esos, sí. De los primeros estaban jugando a las cartas y creo que se lo jugaron y lo ganó. Exactamente fue así, ¿no? El título, la frase, ¿no? De todas formas, Millás es un titulador maravilloso. A mí los títulos de sus novelas, incluso hay algunos títulos que me gustan más que las propias novelas. Sí, es verdad. Bueno, pues eso, sigo leyendo. Alcampiri con el fresquiri. Esto ya nos explicarás, a ver qué quiere decir. Sí, bueno, esto pues era una frase... fresquiri, pues me imagino que hace 20 años os sonaría a todos aquello, es que hace mucho fresquiri y tal. Bueno, pues yo tenía un grupo de amigos que les gustaba hacer rimas con estas cosas y bueno, pues el relato es un poco la historia. En general estos relatos pues son historias, por decirlo de una forma así muy esquemática, de sexo, droga y rock and roll. Entonces, y fundamentalmente o especialmente este relato de Alcampiri con el fresquiri, donde aparecen de forma muy clara el sexo, las drogas y el rock and roll. En nosotros pues no tanto, ¿no? Pero sí, en este relato sí que aparece bastante. La pantomima, el regreso, el desencanto, aracnofobia, soga de los muertos, el beso de Ariadna. Algunos son muy sugerentes, como el beso de Ariadna, ¿no? Sí, bueno. Era ella, me ha gustado muchísimo. Presente perfecto, la tristeza, en fin. Es una compilación de relatos, un libro de relatos, que lo presentas, El espejo se llama el libro, ¿no? Sí. Porque tú has venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? Como como diría Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro. Creo que tengo la grabación de ese día. Luego si quieres la escuchamos, sí. A mí, pues fíjate que Umbral es uno de mis grandes inspiradores. Bueno, yo reconozco muchas influencias dentro de las cosas que yo hago, pero de Umbral, la de Umbral yo creo que es clarísima. O sea, a mí Umbral me fascina especialmente. Con Umbral ha ocurrido como con muchos otros, ¿no? Se le ha juzgado como persona, no su obra, sino a él, su imagen pública. Ese es el gran error que se suele cometer con casi todos los autores literarios. A mí me molesta muchísimo que se diga de ciertos autores, no, es que este tío es de derecha, no, es que este es de izquierdas, es que este es muy antipático, es que este es no sé qué. A mí es que personalmente me importa muy poco que el autor sea simpático, antipático, medio pensionista, es que me da exactamente igual. Lo que me interesa es lo que escribe. Claro. Y Umbral para mí ha sido desde luego uno de los grandes genios de la literatura española de los últimos 50 años. Sí, sobre la personalidad, sobre el ego de los escritores hay muchísimo, ¿no? Sí. De todas formas, la mayoría de los escritores yo creo que tenemos, ¿no? El ego algo subido o nos pasa algo ahí, ¿no? Yo creo que tenemos, como decía Truman Capote, la mayoría de los escritores tenemos un desequilibrio muy fuerte. Entonces, escribimos porque tenemos una carencia. Y esa carencia la solemos cubrir o la solemos subsanar a base, pues, hay gente que lo hace de alcohol, de drogas, de sexo, de obsesiones, porque la literatura es fundamentalmente una obsesión. Entonces, yo creo que la canalización de esas obsesiones es la que hace, si lo haces con más intensidad o con menos,
el que produzcas cosas buenas o cosas menos buenas. En el caso, por ejemplo, de Truman Capote, pues es otro también de mis grandes fetiches, ¿no? Le considero también uno de los grandes. Dicen que, bueno, algunos van de humildes, algunos escritores van de humildes por la vida, ¿no? Por ejemplo, Cortázar era un ejemplo de esto, un hombre humilde que nunca presumía, y sin embargo es famosa anécdota sobre el ego, ¿no? Que le escribió una carta a José María Arguedas para recordarle que él dirigió una orquesta en París, Cortázar, mientras que Arguedas tocaba la quena en Perú, ¿no? O sea, era así. Cortázar era grande y no solamente en el sentido físico de la palabra. Dicen otro también, Rulfo, ¿no? Que dijo que escribió Pedro Páramo, una obra maestra, ¿no? Porque no hallaba uno similar en su estantería de casa, ¿no? Sí, entonces cogí y lo escribió, que es lo que nos pasa a muchos escritores, ¿no? Sí. El caso de Rulfo es muy paradigmático también, porque a mí luego, por ejemplo, su otra novela, El llano en llamas, tampoco te creas que me fascina tanto como Pedro Páramo, pero Pedro Páramo es una de esas raras avis que se dan en el mundo de la literatura. Es uno de esos libros únicos que de pronto su autor produce, y después de haber producido eso, pues parece que no le vuelve a salir una cosa tan genial, ¿no? Tan grande. También un poco lo que le pasó a Kennedy Toole con la conjura de los necios. Bueno, hay varios casos de esto. Sí, hay muchos escritores que son de una sola obra, ¿no? Sí. Y luego derivaciones de esa obra, ¿no? Hombre, ya sabes que hay quien dice que los escritores solamente escribimos una novela y luego la repetimos muchas veces. Efectivamente. Bueno, te digo frases, a ver qué se te ocurre. Por ejemplo, he leído en el periódico, ¿no? Se dice que los escritores desayunamos egos revueltos. ¿Tú lo tienes revuelto? ¿Cómo es tu ego, Antonio? No, yo lo tengo revuelto, cocido, pasado por agua, pasado por whisky. O sea, no sé, yo mi ego, pues sí, lo tengo muy... Yo es que pienso que es necesario, vamos a ver, para ser escritor, para escribir, que eso de ser escritor suena muy grandilocuente, ¿no? Yo no creo que nadie sea escritor, nadie sea pintor, nadie sea... Tú simplemente escribes. ¿Por qué escribes? Pues el hecho de escribir parte de una necesidad, la necesidad de comunicarte y sobre todo de afianzarte. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que escribe lo hace porque en general tenemos una debilidad tremenda, somos gente que sufrimos las cosas de una forma quizás un poco más intensa que el resto de la gente, y por eso escribimos, porque en la necesidad de hacer algo bien terminado nos afianzamos, quizás porque tenemos muchísimas debilidades, y precisamente por eso es por lo que exacerbamos nuestro propio ego. Es decir, no le toques a un escritor su ego, no le digas a un escritor, esto que has escrito es malísimo, porque es que, bueno, le provocas una depresión tremenda y absoluta, ¿no? Claro, el escritor, no se le puede decir eso nunca. No se le puede decir nunca. Aunque sea verdad. Aunque sea verdad, efectivamente. Hay otra anécdota por ahí de un escritor famoso, encumbrado, ¿no? Que abandonó una reunión porque fue nombrado el tercero de los favoritos. Sí, sí. ¿Tú te irías si te nombran el tercero en una... Hombre, vamos a ver. En una lista, digamos. Pues ahora mismo, si me nombran el tercero, o el cuarto, tal y como está el panorama de los premios literarios, si te nombran el tercero de un premio literario, pues dices, bueno, ya acuérdate de lo que decía Cervantes, eso de que es mejor, además lo decía en el Quijote, fíjate, hace ya bastantes años de esto, ¿no? Decía, es mejor en las justas literarias ganar siempre el segundo premio, porque el primero se entrega por razones políticas y el tercero se le da a quien debería haber ganado el segundo, por lo tanto el segundo es el mejor considerado de los tres. Es bueno, eso decía Cervantes. Cervantes lo dijo. Por cierto, que es importante leer para escribir. Antonio, explícanoslo un poco. Hombre, yo pienso que leer es fundamental para escribir. Si no lees, hombre, sí, siempre habrá casos de gente que no ha leído en su vida una línea y que de pronto la musa se le instila entre los dedos y le sale una novela maravillosa. Yo, pues a mí no se me ocurre ninguno, pero seguramente habrá algún caso de estos. Pero sí, seguro. Dejando aparte pues estos casos extraordinarios, yo pienso que, vamos, leer es el oxígeno, la lectura es el oxígeno del escritor. Si no lees, no puedes escribir, porque no sabes las estructuras narrativas, no conoces cómo otros han contado antes las cosas que tú quieres contar, no sabes las variedad de voces que se pueden adoptar, los puntos de vista. O sea, leer es fundamental. Es básico, es fundamental, pero sobre todo es un placer. Exactamente. Yo creo que leer, el escritor no se lo tiene que plantear como una disciplina, ¿no? Se lo tiene que plantear como ese placer que además le proporciona armas para él luego ponerse a escribir.